Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio semanal, sabatino específicamente, en el que le dedicamos una hora a hablar del ambiente, del ecosistema, lo cual, como nosotras especies animales que somos, implica las noticias, pues. No es solo lo que pasa en el bosque, no es solo lo que pasa con los animales y las plantas, sino que nosotros vivimos en un ecosistema donde hay un montón de humanos, un montón de edificios, un montón de ondas radioeléctricas y un montón de malandros pretendiendo el poder. Así que vamos a hablar de todo eso desde la perspectiva del ecosistema. Este es el Conuco de Prometeo y nosotros llegamos a ustedes por una presentación publicitaria de Spectabilis Shop. Miren esta taza, que es la taza modelo Pittier. Este es el Parque Nacional Henri Pittier, en una taza de café que ustedes pueden conseguir en @spectabilis.shop en Instagram. Bienvenidos. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que este ecosistema que creamos nosotros para protegernos de los peligros de la naturaleza también nos pone en peligro a nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos de todas las formas posibles y para eso está este Conuco, para poder tener un espacio para reflexionar sobre las formas en las que podemos protegernos, sobre cosas que podemos hacer para cuidarnos, y lo que hacemos es reducir el peligro de los animalitos que somos. Y para eso vamos cada fin de semana. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer eso? Pues bueno, lo primero es, fíjense cómo nosotros nos hemos ido yendo de un primer paradigma del Conuco, que era defender a los que no tienen voz, ¿no? Que es como que, bueno, vamos a defender a las plantas, vamos a defender a los animales, y en la medida que tú vas indagando en el tema ambiental te das cuenta, es como que, no, pero es que esto es un problema para mí. Entonces ahorita es como que, hey, vamos a entender este ecosistema y vamos a manejarlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Y una de esas cosas, pues, es entender qué está pasando y cuál es el efecto que nuestra actividad tiene sobre él, ¿no? Y este año ha sido bien particular. Se esperaba que fuera un año fuerte de actividad ciclónica en el Atlántico, es decir, que iba a haber muchas tormentas tropicales, mucha lluvia, mucho viento, pero realmente no se esperaba que fuera así de fuerte. Esta semana se formó la tormenta subtropical Alfa en el Atlántico. ¿Y qué quiere decir que se llame Alfa? Que toda la lista de nombres que se sigue, que son nombres de personas, que sí, bueno, de donde sacan cosas como Denny, Andrew, Mitch, todos esos huracanes, Katrina, Rita, todos esos huracanes vienen de una lista que se renueva todos los años. Y cuando se acaba, se empiezan a nombrar los ciclones con letras griegas. Y el Alfa ya se formó a mes y medio de terminar oficialmente la temporada de huracanes. Y lo más curioso es que es una tormenta subtropical. Y es una tormenta, o sea, que no se generó en el trópico, se generó más arriba, una zona que supuestamente es muy fría para que se generen tormentas. Y además de todo, es una tormenta que va a pasar por encima de Portugal y España. No, esto no es algo que nunca haya pasado, nunca visto en la historia meteorológica del planeta, no. Pero es curioso y llama la atención porque te habla de que en el Atlántico este año hay mucha más energía térmica, mucha más energía quiere decir que hay más calor. Entonces, claro, nosotros venimos rompiendo récords de temperatura en el planeta desde que estamos midiendo el tema del cambio climático antropogénico, digamos, el cambio climático que tiene que ver con la actividad humana que libera gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay otras causas naturales, por supuesto. Pero en lo que nunca nosotros estábamos claros de que el planeta estaba acumulando energía.
pero nunca estábamos demasiado claros con cuáles iban a ser las consecuencias reales de esto, ¿no? Entonces en algunos modelos se habla, digamos, el consenso es que se habla de mayor cantidad de tormentas, de que se habla de lugares con sequías más fuertes y se habla con, bueno, la mayor cantidad de tormentas también traslada como esa pluviosidad a otros lugares, ¿no? Entonces se habla como de una homogenización, no, heterogenización del clima, ¿no? Es como que en algunos lugares va a ser muy lluvioso, en otros lugares va a ser muy seco, va a ser menos homogénea la cosa. Y esto que está pasando en el Atlántico este año también es muy particular. Este año, mira, se rompieron el récord de la tormenta tropical nombrada más temprano, que se nombró incluso antes de que empezara la temporada de huracanes. Se rompió el récord de mayor cantidad de tormentas formadas para el comienzo de la temporada, para la mitad de la temporada. Ya se acabaron y falta un mes y medio para que se termine la temporada oficial. Y algo que no se había visto en muchas décadas, se formaron cinco tormentas tropicales al mismo tiempo. Habían 5 ciclones nombrados al mismo tiempo en el Atlántico. No, cuando se llegaba a 3 era impresionante, pero este año hubo 5 a la vez. Ha sido un año sorprendentemente bajo en víctimas para la cantidad de tormentas que se han formado. Pero nos habla de que efectivamente comienzan a pasar las cosas que los modelos predicen. Y esos modelos no solo predicen 5 tormentas al mismo tiempo, predicen un montón de otras cosas que hay que tener mucho cuidado, y las que predicen para Venezuela es más sequía. Entonces hay que estar atentos, y el tema de la lucha contra el cambio climático se convierte en algo que para nosotros tiene que empezar a ser más importante de lo que es. Lo tenemos que empezar a ver como parte de las soluciones que necesitamos implementar para salir del hueco, y no como algo que tiene que esperar a que nosotros salgamos del hueco, ¿me entiendes? Sí, eso me hace ver la importancia de tener estos modelos, de desarrollar estos modelos, y quizás observar un poco que la reducción de víctimas puede tener relación con la menos circulación de gente en las calles. Ajá. O sea, para ser tan virulenta la descarga de energía este año en el Atlántico, que haya tenido tan pocas víctimas, solamente puedo asociarlo al tema de la pandemia y que la gente está en su casa, porque es medio ilógico. Entonces, eso nos hace precisamente generarnos preguntas, y es las preguntas las que nos pueden aclarar cosas. Solo las preguntas, solo cuando preguntamos cosas es que podemos llegar al conocimiento, ¿sabes? La duda es la madre del conocimiento. Sí. En este caso, se ratifica, y el conocimiento es lo que precisamente nos permite tener mejor vida y una vida más tranquila, porque dentro del desarrollo de estos modelos te genera una predictibilidad básica para saber más o menos qué hacer o qué no hacer en qué épocas. Sí, y eso hay que tenerlo. Sí, porque fíjate, ¿qué significa que en el Atlántico empiece a ser normal que haya 3, 4, 5 tormentas en la temporada de huracanes al mismo tiempo? Que no hay una manera de cruzar el Atlántico, seguramente. No hay manera de que un barco haga ese viaje tranquilamente por el Atlántico, porque todo el Atlántico está lleno de tormentas, ¿me entiendes? Estoy tratando a ver si se me es posible. Ya va, mijo, que se me activó una música aquí. Ajá. Lo bueno es que no la oigo. O sea, el hecho es que el Atlántico está todo lleno de tormentas. Entonces, ¿por dónde va a pasar un barco? Y esto significa que las rutas de comercio son más largas, porque los barcos se tienen que ir por las costas, bajar por el Atlántico Sur, después volver a subir. Es decir, todo esto tiene impactos sobre la economía del planeta que van más allá de si un huracán llegó a Florida o no llegó a Florida. Un clima más impredecible
es un clima en donde la actividad comercial, industrial, etcétera, tiene que... Se encarece porque tiene que manejar el riesgo. Es así. Y eso nos afecta en todo, porque eso también hace que se aísle las comunidades, que se aíslen los mercados, y ese aislamiento no le conviene a nadie. Sí. Para nadie estar aislado es chévere. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque ponle tú que este fenómeno que se está viendo este año no sea relacionado con el cambio climático, aunque más o menos el consenso es que sí lo es. Si es por el cambio climático, no es que nosotros terminamos de emitir gases de efecto invernadero mañana y el año que viene es un año normal otra vez, ¿no? Un año predecible y tal. Eso no pasa así. Digamos, estas manifestaciones implican que estos fenómenos se van a normalizar durante mucho tiempo, a pesar de que nosotros bajemos muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero. La razón por la cual se mete tanta plata en mitigación, a pesar de que cosas como esta cantidad de huracanes puedan ya ser una regla de aquí en adelante, es que no queremos llegar a nuevos puntos de inflexión, ¿no? Por ejemplo, no queremos que se nos derrita el permafrost y salga todo ese metano, que se seque la Amazonía y entonces salga todo ese carbono, y entonces las consecuencias del cambio climático sean mucho peores, ¿no? Queremos mantenernos, porque el cambio climático, lo que se ha descubierto o lo que se ha establecido en los últimos años de climática, es que no es una cosa progresiva, ¿no? Como que, bueno, este año hubo 3, el año que viene hay 4, y después pasamos por 4 durante 15 años, y el año 16 hay 5, no es así. Son puntos de inflexión que cuando se alcanzan cambia todo, ¿no? De una manera impredecible. Entonces, lo que estamos es tratando de no llegar al siguiente punto de inflexión, al siguiente escalón, sino mantenernos en este, que no es el normal, pero por lo menos estamos aquí, no aquí, ¿no? Esos son los saltos que estamos tratando de no dar con la mitigación. No es volver atrás, es no dar el siguiente salto. Sí, ya volver atrás es imposible, o por lo menos muy cuesta arriba con el mundo como lo conocemos. Eso para empezar, y después que hay un lag entre las toneladas y toneladas y toneladas de gas de efecto invernadero que tú emites y los efectos que eso tiene. Entonces, los efectos que están ocurriendo ahorita son producto del gas emitido hace 50 años, hace 100 años. Entonces, si tú paras la producción ahorita ya y la dejas en cero, los efectos se siguen acumulando por unas décadas hasta que empieza la cosa a bajar. Ese es el lag del que estamos hablando. Pero lo que no queremos es que en esos 50 años demos el siguiente salto. Claro, porque precisamente es la manera en la que termina ocurriendo, termina acumulándose los gases y los efectos, sobre todo, o sea, que Sí. verlo desde un punto de vista más de políticas públicas, ¿no? Las consecuencias. Como las consecuencias las vamos a ver más adelante y ya las estamos viendo. De hecho, mucho de esto a nosotros nos lo decían que esto era posible y nos sonaba lejanísimo. Para nosotros, Sonaba que eso lo iba a ver otra gente, o que lo íbamos a ver cuando estuviésemos bastante más mayores y... ¡Epa! sí, yo me acuerdo digamos, el discurso más temprano sobre cambio climático era como que, hey, amigo, déjale a tus hijos y a tus nietos un mejor planeta, porque tú no vas a tener problemas, pero ellos sí, piensan ellos, y ahorita es como que no, somos nosotros también. Entonces, eso es algo que ha cambiado, porque además a los comunicadores ambientales, y particularmente con el tema del cambio climático, que es tan difícil decir, porque claro, todos estos efectos nosotros lo primero que lo vemos es en data, en número, en temperaturas a una profundidad de 6 metros en el océano, ¿me entiendes? Son cosas muy poco tangibles para la gente que tiene que hacer los cambios. Entonces tú les dices, mira, el peligro, tú mismo es un salto de fe discursivo, ¿no? Porque tú dices, yo tengo los datos, pero como mi experiencia humana hace que estos datos para mí sean intangibles. Pero bueno, ya empiezan a verse efectos tangibles del tema cambio climático que permiten como, o sea, ya no te empiezan a ver menos como un loco, ¿no? Ya no Sí, es como que... exacto.
Ahí llegaron otra vez. Sí. Y otra cosa, bueno, vamos a hacer una pausa en el Conuco Prometeo y seguimos hablando de este interesante y por demás importante tema. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, estábamos hablando de, bueno, los efectos del cambio climático que ya son tangibles, lo cual es algo nuevo para nosotros los que hablamos de cambio climático, porque por primera vez empezamos a tener como podemos sacar un titular y que mira, ve, esta inundación, seguida de esta, y esta, y ahora una sequía. Que fue más o menos lo que a ver, y son conclusiones que no son lejanas. Y Sí. fue más o menos lo que nos pasó la semana pasada con el Conuco, que estábamos hablando de lo que ocurrió en el Limón. Ajá. Pues ya hay una relación de causalidad que antes sonaba lejana, que Sí. antes sonaba hasta fantasiosa. Sí, Y ahora es como sí. que Y, o sea, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de los incendios de este año aquí en Venezuela? Esos incendios, Sí, claro. a pesar de que aquí hay mucha menos gente, hay 5 millones de personas menos que antes, en un país que tenía 30 millones de personas. Imagínate la cantidad, imagínate lo horrible que es el chavismo, que Venezuela tiene 5 millones de personas menos. Pero bueno, eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante, por cierto. Pero y aún así hay más incendios. hay más incendios, son más fuertes, se entienden más rápido, tal, no sé qué. Este año estuvo eso relacionado, porque si bien sabemos, porque los debemos tener harto con esto aquí en el Conuco, porque esos incendios los prende la gente, la velocidad con la que ellos se agarran cerro, agarran sabana, fue mayor porque había menos agua, estaba bastante seco el clima. Y este es un año récord de incendios en todo el planeta, porque antes en el año, o el año pasado, estuvieron los famosos incendios de la Amazonía, que fueron impresionantes. Y los incendios de California este año son una locura, pero es África, es Argentina, es Paraguay. O sea, estamos entrando en una especie de era del fuego, pero no una era humana, la era en la que los humanos descubrieron y aprendieron a usar el fuego, sino que ahora el fuego de origen humano tiene un papel en la dinámica ecológica planetaria que nunca había tenido antes, salvo cuando había muchos volcanes. Entonces, para los científicos es interesantísimo ver los ecosistemas regresando a algo mucho más parecido a cuando habían muchos volcanes, ¿no? Plantas que aguantan candela, plantas que se mueren pero dejan semilla que aguantan candela, plantas que aguantan más sequedad y tal, no sé qué. Pero más sequedad para nosotros es un problema, porque es menos agua y somos muchos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejar ese tipo de cosas. Y este año se han roto todos los récords de incendios.
Entonces, así como nosotros a principio de este año pasó el tema de la pandemia y todo el mundo, literalmente todo el planeta, todas las personas en este planeta dijeron, bueno, cero besos, saludo con el codo, distancia social, porque de esto depende nuestra sobrevivencia. Tenemos que empezar a generar una cultura planetaria de no prenderle candela a la vegetación. Eso hay que hacerlo, porque nos vamos a quedar sin nuestras fuentes de agua. Porque viene un mundo más seco, pues en donde los incendios van a ser mucho más devastadores. Así es, y no solamente es que sean devastadores, sino que y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo le damos la vuelta, ¿no? No hay mayores medidas para reducir ese impacto. O sea, así como se denuncia, no se ve la misma energía en programas de reforestación, en programas de germinación de plantas, que pudiesen ir ayudando a reducir ese impacto. Y creo que es importantísimo que señalemos esto también, ¿no? Porque es como que, hey, y entonces... Bueno, es parte del tema adaptación al cambio climático, ¿no? Mitigación es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y tener menos incendios va por ahí también, ¿no? Porque los incendios son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Pero también está el tema de adaptación. Si vamos a vivir en un mundo más seco, en el que va a haber más incendios, tenemos que adaptar nuestra ruralidad para esa realidad, por ejemplo. Entonces, no solo educar a la gente para que no prenda candela y para que luche efectivamente contra el fuego, sino que plantearnos las cosas de modo que el fuego impacte menos en las economías y todo esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, la gente que nos escucha y uno tiene una perspectiva diferente sobre este tema, porque a la gente esto le suena como mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y para uno como ecólogo sí es una mala noticia porque a uno le gusta, o sea, para uno es muy doloroso ver selva perderse, ¿no? Pero la realidad biológica de este planeta es que todas las formas de vida que hemos pasado por aquí estamos en un constante proceso de adaptación a los cambios. Solo que para nosotros como humanos tiene sentido decir, pero vamos a tratar de que el cambio sea más lento. Exacto. Y conciencia plena, pues es como la gran diferencia. Sí. Sí, es como, bueno, vamos a ahorrarnos el trauma, mano, de que yo crecí, de que una sola generación, creció en un entorno completamente selvático y a los 20 años es una sabana desertificada, ¿no? Esos son impactos psicológicos chimbos, pues. No, psicológicos, alimenticios, porque también eso implica que tienes menos comida o tienes otra comida, te cambia tu dieta. Eso implica que tienes más o menos acceso al agua, es decir, en consecuencia más o menos acceso a la salud también, porque agua hasta en gran medida es salud. En la medida que tienes agua, normalmente estás mejor. Agua potable. Agua potable, claro, agua potable. Sí, importante destacar. Entonces, es dar esa relación causal, creo que es importantísimo, y digamos que lamentablemente ya estamos en el punto en que podemos demostrar la relación causal. Es decir, por muchos años era algo hipotético, era algo de películas, ya no están de películas, ya lo tenemos un poco más, y ya nos obliga al tenerlo cerca, a tomar medidas políticas más reales, más tangibles y más inmediatas. Sí. Entonces quizás ahí, ese es el otro punto en el que nosotros tenemos que meterle un poco de cabeza al asunto, porque es que, se quemó, ¿no? Y se quemó y se inundó. Bueno, yo recogí la inundación, ya yo limpié el tierrero, la gente está en su casa, pero va a seguir lloviendo. Entonces el problema va a seguir estando. Hay planteamiento de reforestar, hay planteamiento de generar nuevos canales para las aguas. Esas clases de cosas son las que impactan en la política, son las que impactan en la economía y son las que tenemos que empezar a obligarnos a pensar y tratar y verlo como lo ven muchos actores en otros lugares, que es un tema completo. La prosperidad depende de que estén todos los elementos juntos, que tengamos la economía, que tengamos la ecología,
pero que también tengamos el recurso humano. La prosperidad es la conjunción de los tres elementos y tenemos que decirlo en voz alta cada rato para que se entienda que una sin el otro siempre va a estar mal. Sí, fíjate que eso que tú decías, por ejemplo, de la reforestación, cómo encontramos manera de reforestar para que bla. Bueno, parte de eso es que reforestar tiene que convertirse en un negocio, ¿no? Y no simplemente en una actividad voluntaria muy bonita. Reforestar es una maravilla. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo que reforeste, porque sembrar un árbol es arrechísimo, mano. Es como tú dejas eso ahí y año a año es más grande y entonces cada vez que lo ves recuerdas, pero ves cómo ha cambiado. O sea, una maravilla. Pero es una actividad que o sea, que para que ocurra en la dimensión que uno necesita que ocurra, tiene que haber gente dedicándose a eso. Y para que se dediquen a eso tienen que poder vivir de eso, ¿no? Entonces, claro, estas semanas me pasaron el link a una convocatoria de financiamientos para empresas que reforesten. Es decir, que tú agarras y haces un modelo de negocio de una empresa que, independientemente de cuál sea su actividad económica, uno de los resultados sea más bosque. Sea porque tú quieres montar una empresa turística y necesitas sembrar un bosque para poner tirolina, o sea porque tú vas a vender la madera de un bosque manejado de forma sostenible, o sea porque tú vas a cobrar unos créditos de carbono y entonces con eso vas a jugar en la bolsa, por lo tanto, sembrar para ti se convierte en una manera de jugar financieramente. O sea, muchas maneras de plantearse negocios rentables que generen como un subproducto un aumento de la cobertura boscosa. Y hacia allá tenemos que ir porque la idea es convertir a la reforestación en un negocio por lo menos sostenible. Por lo menos. Exacto, entonces creo que eso pasa también por empezar a ponerle, a visualizar lo que significa en términos económicos el servicio ambiental que presta el bosque, que es la base del programa de pagos por servicios ambientales costarricense. Es como que, hey, a la nación le cuesta tanta plata perder una hectárea de bosque por el tema agua, electricidad, bla, bla, bla. Entonces, dentro de las exenciones impositivas que yo le voy a dar a las empresas, es que si me mantienen esa cantidad de bosque, yo voy a estar asumiendo que esa plata la están pagando. Entonces la cosa se mueve, se empieza a mover. O sea, la economía es una cosa impresionante. Tú quitas una traba y por ahí va a empezar a fluir la plata. Sí, incluso quitas y pones. Y eso, a ver, yo en ese sentido creo que es importante que estemos claros y lo digamos en voz alta, que la cosa no es que haya más o menos trabas, la cosa es cuáles trabas estamos hablando, qué impuestos estamos hablando, en dónde están ubicados estamos hablando. Porque, entonces el arco minero no paga impuestos. Ve, ahí quítate una traba, pero eso trae una consecuencia. ¿Me explico? Claro, eso es lo que quiero decir, ¿no? Que tú quitas una traba y la plata empieza a fluir por ahí. Entonces vamos a ver cuáles son las trabas que vamos a quitar, ¿no? Exacto, o sea, los impuestos en sí mismos no son buenos o malos, son. Sí. La cosa es que tengamos buenos impuestos, buena recaudación dirigida en función de construir un desarrollo verdaderamente sostenible en el tiempo, que nos rinda a todos, que todos podamos ser parte de él. De eso se trata. No es solamente la libertad, porque la libertad económica sola. Ahí está el arco minero. El arco minero es un muy buen ejemplo de eso. Eso es libertad económica pura. Sí. Que trae cuando es algo solo, cuando no viene acompañado de otras políticas, cuando no está directo. Sí. Algo sostenible. Bueno, la libertad, ahí es donde nosotros tenemos que meterle. La libertad económica es el motor. Si tú estás hablando de un carro, la libertad económica es el motor. Si tú no tienes libertad económica, tú lo que no tienes ahí es potencia. Ahora, tú tienes que tener un volante, porque si no el motor se te puede ir por un barranco, ¿no? O puede chocar. Exacto. O nunca para, ¿sabes? No te lleva a ninguna parte. Esa es la cosa. Exacto, que por cierto, eso me recuerda, lo que acabas de decir es algo muy mecánico, lógicamente,
pero estoy viendo ahorita una serie que se llama La Era del Tanque. Ah, Entonces, como que la lógica mecánica de los primeros tanques es que el motor no paraba nunca. wow. ¿Y tú simplemente engranabas o desengranabas? Exactamente, eso es todo lo que pasaba, pero el motor siempre estaba en funcionamiento. Pero así son los motores de diésel. Los motores de diésel en general son así, sea un camión, un autobús, lo que sea, por eso siempre están andando. Porque los motores de diésel, yo no sé por qué, pero nunca se apagan hasta que, bueno, hasta que tú vas a estacionar el carro y lo vas a agarrar al día siguiente. Sí, Pero, bueno, qué sé yo, tú te paras a comer en el guapo y dejas el motor andando. bueno, y eso tiene que ver mucho por el diésel. De hecho, lo estoy viendo ahorita en esa serie, La Era del Tanque, y es porque no es tan combustible, o sea, no es tan inflamable como es la gasolina. Entonces, Sí. todos los procesos que ocurren dentro del motor son distintos. Arrancar es más difícil, tarda mucho en arrancar, hay que calentar durante un buen tiempo. Pero Pero eso es lo que pasa con los imagínate- tanques, y con la economía es igual. Entonces, si tú Sí. frenas en un lado, porque los tanques tienen como el izquierdo y el derecho. Entonces, si tú frenas en el derecho, se va a mover a la izquierda. Y si tú frenas a la izquierda, se va a mover a la derecha. No tienen volante. Ojo, Ajá. los primeros no tenían volante. Sencillamente, esa era la forma en la que funcionaba. Y cuando te querías pararlo completamente, tenías que frenar los dos ejes. Y entonces, lo que tenían ahí era que no podías pararlo mucho tiempo. Lo máximo que podías hacer era echarte para atrás. O sea, esos tanques eran realmente como ponerle unas ruedas a un poco de armas para acercarlas para allá. Exacto, básicamente. Y freno, o sea, freno y suelta, eso es todo. Entonces, la economía no es tan mecánica, pero sus consecuencias sí lo son. Sus consecuencias sí apuntan en esa dirección, y eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que ver en todos los espacios, no solamente, y un buen ejemplo es lo que estamos viendo ahorita con la gasolina. La gasolina gratis se acabó, por demasiado tiempo la tuvimos, y eso traía algunas consecuencias. Y ahora que cuesta, está trayendo otras consecuencias. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, el auge de las bicicletas, que por demasiado tiempo en este conuco lo hemos conversado, lo hemos comentado, lo hemos hablado, y demasiadas veces la gente nos decían locos, que eso era imposible, Sí. que no se podía en este Sí. país, por favor. Sí. Y está pasando. No es que va a pasar, es que está ocurriendo. Esa es la cosa, ¿no? Que, o sea, la poca actividad que hay después del aumento de la gasolina es gracias a la poca gente que ha, como de alguna manera, buscado conquistar su propia libertad económica, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Tú pones una traba que puede ser el aumento del precio de la gasolina, que en otras partes puede ser una cuestión voluntaria y de política pública, y aquí fue simplemente como una necesidad malandra, pero entonces el libre mercado es el que te va a generar las soluciones a esa nueva realidad ecológica. Y se empieza a mover en esa dirección. De hecho, hay una cosa Sí. que me parece súper interesante, y que no sé si lo llegué a mencionar en el Conuco, creo que lo mencioné en el grupo de WhatsApp donde estamos nosotros, que es que en los farmatodos pusieron estacionamientos de bicicleta. Sí. En varios lo han puesto. ¿Por qué? Claro, y fíjate, en un país que Se no nos hay da libertad cuenta que un económica. poco gente iba a comprar en bicicleta y dijeron, Sí. epa, Sí, pero en un país en el que no hay efectividad en la libertad económica como Venezuela, pasa una traba como el aumento de la gasolina y es como que, bueno, cerramos los negocios y nos vamos del país porque ¿qué? Ya no podemos transportar nada, materiales, no sé qué, todo es carísimo, ¿no? Si aquí hubiera más mercado, hace tiempo habría trenes, no sé qué, ¿no? y la Entonces, gente, lo bueno es que la gente lo está entendiendo, pero sí. en los hechos. Y no es solamente que la gente lo entienda, es que lo digamos, es que lo señalemos. Hay gente que lamentablemente su esquema mental es medio restaurador, ¿no? En el sentido de que lo que se quiere es volver a lo que había antes. Lo que había antes no va a volver. No va a volver, exacto. Da igual si era mejor o peor, no va a volver. Exacto, sea mejor o peor, no va a volver. Lo que viene adelante es otra cosa. Y hacia Sí. eso es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y a decirlo en voz alta. Que lo que viene es otra vaina. Bueno o mala, bueno, ya el tiempo lo dirá. Marico, ¿cuántas generaciones han pasado desde que entró el chavismo a esta vaina? Son generaciones nuevas que no vivieron la Cuarta República. Esas son las que van a construir esto. Tenemos 20 años de esto. Los que van a reconstruir el país no saben qué es la Cuarta, no saben qué es Carlos Andrés, no No tienen saben ni qué idea. fue Recadi, no saben qué fue el Banco Latino.
ese mundo ya pasó, no va a volver. Sí, no tienen idea. Y bueno, lo estuvimos hablando en estos días en otro lugar, en donde sus referentes son otros. Y para bien o para mal, obviamente son diferentes. Y no logran asociar nada porque no lo vivieron. Sencillamente no lo vivieron. Todas las personas que ahorita que nacieron del 95 para adelante, no tienen recuerdos ni el más Imagínate tú. antes. Imagínate tú. Y son personas que tienen 25 años de edad. O sea que son económicamente bien activas. Ni siquiera es que son adolescentes, ya son adultos, mano. Exacto. Y no tienen idea de qué había antes. O sea, lo han escuchado. Tienen cuentos, pero ellos no lo vivieron nunca. Bueno, vamos a hacer una pausa en el Conuco para recoger nuestras cédulas y ya regresamos con más. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Estamos de vuelta en el Conuco de Prometeo y bueno, estábamos hablando de cambio climático, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre, en el tema del enjambre, de entendernos y protegernos. Entender Y del mundo que y viene. el mundo, es lo mismo. Entonces, antes de pasar a una cosa muy importante que pasó esta semana y que no queríamos dejar de mencionar y analizar, yo quiero hacer el par de denuncias de rigor. La primera es el tema del petróleo. Sigue habiendo derrames en las costas de Falcón, a ambos lados de la península de Paraguaná, sigue habiendo derrames en las calles de Cabima, sigue habiendo derrames en los oleoductos. O sea, PDVSA es una cosa que como que dijeron, bueno, hasta que se termine de oxidar, yo ni siquiera voy a apagar la bomba, porque seguramente la válvula y la bomba que podrían cerrar ese oleoducto la hemos cambiado en el papel 14 veces y es la misma válvula del año 1993, porque así es la corrupción. Entonces, el hecho es que PDVSA está botando petróleo por todas partes y es súper chimbo porque eso no es un tema de qué horror como está la economía venezolana, es un tema de las playas a las que está llegando ese petróleo, de los aves y mamíferos que no tienen la culpa y que se están muriendo por ese petróleo, de la gente que no puede pescar, de la gente que no puede reactivar su negocio turístico. Imagínate la gente que estaba pensando en reactivar el negocio turístico después de la pandemia y estaban contando con eso. Entonces, es un drama. Y es un drama que sigue pasando. No es que fue el derrame en el Palito. Ha sido el derrame en el Palito, en Cardón, en Cabimas, en Paria, desde todo el año y desde el año pasado. Y es constante y no para. No para. Nadie lo está parando. Entonces,
Hay que insistir en eso para que la gente no se olvide de que esto es la nueva normalidad, es derrames constantes y eso no puede ser. No nos podemos permitir eso, porque eso es como cuando tu mamá te decía, tú no vas a prosperar si tienes el cuarto ordenado. Pues imagínate tener un país donde hay que dar una vuelta para pasar por la otra cuadra, porque en esta me lleno los zapatos de petróleo. Eso es vivir en un basurero y nosotros tenemos que salir de ahí. Pero sobre todo, o sea, como punto de partida, estar claro que es un basurero, o sea, estar Sí. consciente de que esa situación no era así, Ajá. y que ahora lo es. Y no ser como el meme del perrito con el cuarto prendido en candela. No, esto está chévere, aquí se puede. Que uno aguante no quiere decir que esté bien. Sí, tú sabes que ese meme cuando salió, que es un perrito que se le está prendiendo el cuarto en candela y dice, no, tranquilo, yo me sigo tomando mi té porque aquí no pasa nada, todo está bien. O sea, cuando salió uno resentía un poco porque lo mandaba a la gente que estaba afuera, que te ponía el meme como sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Y uno es como que, bueno, ajá, pero si yo no quiero salir de aquí. Pero realmente ese perrito lo que tiene que hacer es apagar el fuego. Exacto. Entonces, Alternativa, ¿sales o lo apagas? ajá, exacto. Entonces, bueno, vamos a activarnos ahí con ese fuego que se nos está prendiendo por todas partes. Y la otra cosa que queríamos denunciar es una denuncia del Sindicato Único de Trabajadores de Imparque. En el Parque Nacional Guatopo se cayó un puente y se cayó mientras estaban pasando guardaparques por ahí. No hubo víctimas, etcétera, etcétera, pero los trabajadores de Imparque están exigiendo que ese tipo de cosas se reparen y se mantengan, porque no es solo que se corta el acceso al parque y ya no puedes ir a protegerlo, con lo difícil que es proteger Guatopo, en donde se esconden todas las mafias y todas las bandas malandras de Altagracia Orituco. Sino que los trabajadores de parques están diciendo aquí hay un riesgo laboral que no está siendo atendido. Y parece que la respuesta de Imparque, según se lee en el tweet del Sindicato Único, es que a los que denuncien, a los que se quejen o a los que se nieguen a presentarse al trabajo, los van a dejar sin sueldo. Entonces, mire, la legalidad venezolana está del lado del trabajador que no se presenta al trabajo porque las condiciones no le garantizan el derecho a la vida o el derecho a la salud. Eso incluye a los médicos. Entonces nosotros como venezolanos tenemos que apoyar esos reclamos. O sea, nosotros no le podemos exigir a nadie que trabaje en un entorno que ponga en riesgo tu salud. Eso es un derecho que ha sido ganado por generaciones de trabajadores y nosotros no lo podemos desestimar. O sea el trabajador del aseo urbano que no tiene el uniforme adecuado para mantenerse aislado de la basura, o sean los trabajadores de Imparques que no quieren morir en un deslave, o sean los trabajadores de PDVSA que están denunciando todas las semanas que se les muere a alguien en el trabajo. También tenemos que volvernos solidarios con esos reclamos, porque impactan, por ejemplo, en nuestra capacidad de proteger los parques nacionales. Sí, y al final, ¿quién lo puede hacer? O sea, la verdad, la vocería que tienen los trabajadores del Sindicato Único en parques es bien limitada. Y las condiciones, y ahí hay puro amor, chamo. O sea, Sí. nadie trabaja ahí porque le parezca buen negocio. Trabajan ahí porque le tienen demasiado cariño a lo que hacen. Sí. Eso no paga bien, no es buen negocio, no nada. Entonces, todo lo que hagamos nosotros para esto es importante porque además estos parques nacionales están siendo espacios que nos permiten tener agua. Sí. Y una de las consecuencias de lo que Guatopo en particular. Wow. Guatopo genera el agua de riego de todo el estado Guárico Norte, de una buena parte de Aragua, también genera agua que va para Camatagua. La Guatopo es un parque nacional importantísimo para los venezolanos. Entonces, mira, nosotros estamos tratando de salir de un régimen que odia la libertad económica, de un régimen que odia la solidaridad, profundamente no solidario. O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que hacer lo contrario, así es como les vamos a ganar.
les vamos a ganar haciendo lo contrario a lo que hacen ellos y haciéndolo bien. Entonces nosotros tenemos que ser personas solidarias. Lo que pasa es que tenemos que ser solidarios bien, no como al principio de la lucha que decía como que, ay, solidario con todos los venezolanos, el venezolano es solidario, es simpático, es empático. No, es como a estos trabajadores hay que apoyarlos porque en esto se nos van los parques nacionales. ¡Pum! Y estar claro de esas consecuencias, establecer esas relaciones de causalidad que son las que pueden hacer la diferencia. Cuando tenemos claras las relaciones de causalidad, es mucho más fácil abordar los problemas, resolverlos, solucionarlos. Sí. Y es lo que los ciudadanos, este enjambre, busca hacer, y los malandros sencillamente buscan controlar, no solucionar. Esa es su lógica es otra. Sí. Tenemos que ser conscientes de que eso es así. Entonces, actuar en contra es una forma de rebeldía. Tenemos que verlo como rebeldía. O sea, la solidaridad aquí es un tema de rebeldía. Vamos a hacer una pausa y hablando de solidaridad, al regreso vamos a dedicarle el último corte del programa al informe de la misión de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque esto es una noticia muy importante. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, ya estamos en la parte final del programa y queríamos hablar del informe de verificación, informe de la Comisión de Verificación de Hechos del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue un mandato de dicho consejo para ver qué es lo que pasa en Venezuela, porque primero fue el informe Bachelet, finalmente se logró que Bachelet viniera. Bachelet hizo un primer trabajo y dijo: aquí hay razones para que se establezca una comisión de verificación de hechos que hizo su verificación desde afuera porque el gobierno no dejó entrar. O sea, cuando un gobierno no deja entrar a una comisión que es un mandato del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la ONU, ya tú sabes que es culpable. Pero bueno, hicieron su informe, levantaron su informe, van a presentar su informe y el informe es lapidario. O sea, en Venezuela se están cometiendo torturas, desapariciones forzadas, crímenes políticos, en general, crímenes contra la humanidad. Estas son palabras mayores. Yo recuerdo mucho la gente y yo mismo desesperado de que la cosa tomara tantos pasos, ¿no? Pero viendo el impacto político a nivel mundial que esto está generando, entiendo por qué la cosa tenía que ser y tan esmerada y detallista, ¿no? Sí, porque al final, cuando uno ve el informe de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos de la ONU, lo que uno observa, y es lo que uno, he leído muchísimo en las redes como que, ay, bueno, pero ya yo sabía. Claro, pero es que ese mensaje no es para nosotros. Nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo padecemos. Ese mensaje es porque hay mucha gente en el mundo que por las características políticas de la situación de crisis humanitaria compleja que hay en Venezuela, porque muchísima gente decía, mira, no estoy seguro de lo que estoy viendo en CNN, no estoy seguro de lo que estoy viendo en RT,
No estoy seguro de lo que estoy viendo en este canal de televisión, porque al final del día los canales de televisión suelen tener una inclinación política muy clara. Sí. Entonces había como una especie de beneficio de la duda, que al final ese beneficio solamente es para el opresor, no para las víctimas, de la situación venezolana. Porque sobraba quien decía, ay, de verdad es tan así. Pero obviamente sobraban extranjeros que sí, que se lo preguntaban con razón. Exageraciones, muchas veces hay manipulaciones, como ocurrió en su momento con Irak, de las armas de destrucción masiva y tal. Ese fue como uno de los grandes eventos que hizo que la gente dijera, berro, no me lo creo, no me lo como todo, ¿no? Entonces... No solo es un tema de credibilidad, sino que también es un tema es peligroso, porque ¿qué pasó con el tema de Irak y armas de destrucción masiva? Que hubo una invasión y una guerra, ¿no? Exacto. Claro, uno a la postre puede decir que fue mejor la guerra o que siguieron los regímenes, uno no lo sabe. El hecho es que por lo menos esa fue una acción unitaria de una serie de países. Si uno lo ve desde la otra orilla, ¿qué pasa cuando hay como un efecto de la fábula esta de la persona que siempre decía que venía el lobo y el lobo nunca venía y cuando finalmente vino nadie hizo nada, ¿no? Pedro y el lobo. Ajá, exacto. Entonces hay como un efecto de eso, porque fíjate tú, Maduro, cada vez que alguien dice, mire, señor Maduro, para que no cierre canales de televisión, ¿qué hacía Chávez? Chávez, ajá, porque eso me lo dijeron de España, imagínate España, que todos los días están violando derechos. En España la gente agarran a la calle y la violan, y en Alemania también. Eso era lo que siempre decía Chávez, que todo el mundo violaba derechos humanos, que él era el único que no violaba derechos humanos. Entonces imagínate tú que la ONU, a partir de esas declaraciones, condene las violaciones de derechos humanos en España y en Alemania. O sea, tendría cero credibilidad. Sí, y eso... Entonces, hay que escucharlo, pero esto está teniendo impacto político por lo mucho que tardó. Es duro, pero es así. Ojo, y porque hubo una rigurosidad metodológica. Ahí es donde viene lo que hace tarde. Hay ciencia detrás de eso. Encuestan a las personas, las llaman, las verifican, ven los exámenes forenses de haberlos. Cuando los hay, cuando no hay exámenes forenses, ven el testimonio gráfico de cada uno de los casos que se propusieron a investigar. Entonces lo que hace es que sea absolutamente esa clase de hechos, irrefutable. Sí. Al punto que estamos viendo como actores como el Partido Comunista de Chile. Imagínate tú. Chile siempre ha sido amiguito de Chávez y de Maduro. Siempre. Salieron sus principales voceros a rechazar al régimen de Maduro, a decir que qué bolas que eso pasara, qué horror, esto no se puede permitir, cuando hasta hace nada relativizaban la violencia de Maduro, cuando hasta hace nada, hasta este mismo año, decían que todo era una conspiración. Este informe dijeron, llegamos con ustedes. ¿Es una gente confiable? Sí, pero ya empezaron a agarrar la espalda porque el informe es tan contundente. Una gente que estaba súper comprometida con la causa de la dictadura venezolana dijo hasta aquí. ¿Por qué? Porque nadie quiere asumir un problema que no es propio. Nadie se va a meter en un zaperoco que no es suyo. Y que el Estatuto de Roma es muy claro en que todo el mundo que ayude a esa gente es culpable. Entonces, claro, la gente del Partido Comunista de Chile dirá, ya va, aquella declaración que di yo después de las protestas en Venezuela, en donde yo dije que todos esos protestantes eran unos agentes de la CIA y que qué chimbo que estuvieran tratando de derrocar a Maduro y que qué bueno que Maduro mantenga la situación bajo control. Y 3 años después, y que, mira, pero es que Maduro agarraba a los protestantes y les ponía electricidad en las bolas. Y en los juicios de cuando eso se determine como un crimen de lesa humanidad, según este estatuto, todo el mundo en que ayudó a que estuviera haciendo eso es culpable. Entonces hay como... O sea, yo no sabía nada en ese momento que di esa declaración y ahora ya me abrieron los ojos. Porque precisamente esa es la idea de una comisión de verificación de hechos. Verifican que esas cosas sean reales. Estamos hablando de un informe de más de 400 páginas que emitió dicha comisión, y en cierto modo sí es un trabajo lento, pero es un trabajo que es que no deja ni
milímetro de duda de la milímetro. Y ahora, increíble la avalancha de ¿cómo es? De vueltas en U. De vueltas en U, de apoyos políticos que siempre ha tenido la dictadura chavista. Y pocos actores dijeron, no, mano, hasta aquí, yo no te apoyo más. Eso, eso tiene que parar, claro. Dicen que tiene que parar, pero que no se puede meter en imperio, lo que sea. Es lógico porque es parte de la retórica de los clásicos aliados del chavismo. Pero cada vez tienen menos apoyo, cada vez tienen menos aliados, y eso se traduce en que su capacidad de maniobra cada vez es menor. Pero por supuesto, mira, no solo son vueltas en U de actores que los habían apoyado y ya no los habían apoyado. Por cierto, que creo que fuiste tú el que me dijo por un grupo de WhatsApp, que yo creo que tienes mucha razón, que con el tema de esos partidos comunistas que dijeron como que no, bueno, con esto sí no puedo. Ellos estaban esperando la oportunidad para decir eso, ¿no? No es que tocó la broma, sino que ellos estaban, ¿cómo me salgo de aquí? Porque este es mi aliado ideológico y yo no puedo parecer que estoy apoyando a la derecha, porque bueno, porque la gente es así de huevona. La gente es así de huevona y esto hay que aceptarlo. Pero estaban esperando el momento en que ellos pudieran decirle a la gente que los apoya a ellos, mira, yo los dejé de apoyar por esta evidencia, me baso en esta evidencia. Y aquí fue, vamos a darlo hasta aquí. Y parte de los avances que ocurrió. Ustedes pueden buscar en Twitter en @rrequesens, es Rafaela Requesens, la hermana de Requesens, expresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Ella ha ido tuiteando poco a poco varios de los casos que pudiesen ser más sórdidos dentro de lo que es el informe. Casos muy sórdidos de violación de derechos humanos en el marco de, pero también en el marco de racias que lanzan en comunidades pobres. Las OLP. Las OLP. Entonces, eso usted que nos sigue, y puede ser que siga @prometeorcr, vaya a ese timeline de Twitter, rrequesens, Rafael. Puede ver un poco de qué van los casos, porque ya se han lanzado unos giros bien interesantes publicando lo que pasa. Y es demasiado importante que sepamos lo que pasa, y al ser testimonios en primera persona, con nombre y apellido, ya no es un cuento, ya no es que me contaron que pasó, que aparentemente pasó esto. Es como dicen cuando algo es hipotético. Hipotético. No es hipotética la palabra, pero no importa. Pero el hecho es que ya no es probable, ya no es supuesto. Ya no es supuesto, ya es real, ya tiene nombre y apellido, tiene carne y hueso. En el informe todo es supuesto. Ellos no pueden decir que no es supuesto porque eso lo determina la corte, ¿no? Pero ya a nadie le queda duda. No tiene que decir que no tiene, o sea, puede decir supuesto, pero a nadie le queda duda, porque es que, o sea, que el mismo prejuicio hacia la ONU dice que ellos siempre ayudan a los socialistas, nunca quieren denunciar la broma. Es como que para que lo denuncien debe ser demasiado verdad. Entonces eso también juega a favor de la cosa. Eso es demasiado inequívoco. No hay forma de que no sea verdad, pues porque por ahí hay un comité de verificación. Sí. Y fíjate que la vuelta en uno es solo de la gente que los deja de apoyar, sino de la misma gente que no los apoyaba. Fíjate lo que dijo Merkel. Elecciones un coño de madre. Ahí denle el poder a Guaidó. Usted se va y le entrega el poder a Guaidó. ¿Qué es eso? O sea, elecciones por supuesto. Obviamente elecciones por supuesto. Pero después de este informe, no es que, vamos a ver, es usted le entrega el poder a Guaidó y después hacemos elecciones. Porque esto es inadmisible. Exacto. Es inadmisible. Y lo que sí tenemos que nosotros señalar como Enjambre, que nos estamos protegiendo a nosotros mismos, es quienes se han hecho de la vista gorda de esto. Lo digo hablando de este marco de posibles elecciones legislativas en Venezuela, como tenemos actores como Timoteo Zambrano y Eduardo Fermín, y tengo entendido que Eduardo Fernández también está vinculado con eso. Eduardo Fernández no debe saber en qué madriguera meterse.
viendo la situación, dicen, hasta el día anterior a la presentación del informe, Claudio Fermín salió diciendo que, bueno, que más bien Maduro había sido demasiado decente para todo lo que las afrentas que él ha recibido. Y mira bien lo que estás diciendo. Ahora, entonces vemos como el silencio de actores como Henry Falcón, como Claudio Fermín, como Timoteo Zambrano. ¡Epa! Diga que esta boca es mía, compadre. Fermín, Credibilidad, diga que esta boca es mía. Fermín también se lanzó por ese barranco después del informe y dijo: no politicen ese informe, esas elecciones las vamos a tener en paz. ¿Verdad? O sea, ¿cómo que no politicen los derechos de las personas? ¿Cómo que no politicen violaciones, torturas? Digo, no politicen la EPA. Exacto. Eso, no politicen un informe que dice que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, ¿para qué existe la política? No. Entonces, ¿qué no es político? Porque no sirven para nada. Bueno, él está hablando de sí mismo, por supuesto, así que ajá. Pero entonces, tengamos esto en cuenta a la hora de dar credibilidad, de dar a ciertos comentarios de líderes o dirigentes, más que líderes, que están en la palestra política, porque, por ejemplo, con todas las diferencias que yo pueda tener de la táctica o de Arica Capriles fue de los primeros que se lo denunciando este mismo informe, hablando de las atrocidades de este mismo informe. O sea, él sí dijo: esta boca es mía, pero los otros actores se han dicho que bueno, que hay que pasar la página, que mira. Es eso. A Capriles yo tengo cero fe en la cuestión estratégico-táctica. O sea, exacto, no como persona. Yo los considero el enemigo, ¿me entiendes? Exacto, no como persona. O sea, podemos sentir que está pelando bola por muchas razones, pero dijo: esta boca es mía. Eso versus la justificadera de Claudio Fermín. Hay una distancia del cielo a la tierra. De no entender la cuestión. De crímenes de lesa humanidad, pero si tú los ayudas, eres cómplice. No seamos nosotros cómplices y démosle a este informe la importancia que tiene. Salgamos de esa posición cínica de como, ya yo lo sabía. Ok, ya lo sabía, pero difunda la noticia, lea el informe, lea los resúmenes. Yo no me pude leer el informe, es muy fuerte, pero leamos los resúmenes, discutámoslo, hablemoslo, difundámoslo. Recuerden que hay un cerco comunicacional muy fuerte y estas son las noticias que tienen que entender. Así que hagámoslo por todos los canales posibles: Facebook, Twitter, pero sobre todo Facebook y estados de WhatsApp, que son los que ven la mayoría de que tiene problemas de internet. Son los lugares perfectos para difundir información, porque además pasa un buen tiempo ahí. O sea, en el caso de Facebook pasa varios días arriba, y en el caso de WhatsApp lo ve demasiada gente. El señor que usted agregó un día para que le hiciera una carrera a la clínica, ese señor va a leer su estado de WhatsApp. El primero José que viene a veces a ayudarme cuando se me tapa la cocina, su estado de WhatsApp. No denunciando y evitar que estas tragedias sigan ocurriendo de manera impune. Que tenga por lo menos la condena de la gente, no solamente la condena del organismo competente. Nosotros ya nos vamos. Esto fue el Cuerpo de Prometeo. Como siempre, nos vamos a escuchar nuevamente el sábado que viene. Y muchas gracias por estar ahí y por darnos crédito a lo que estamos diciendo. Y vamos todos a trabajar juntos. ¡Qué hueco, chicos! La semana que El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora 750 AM. Por une